Escuchaste que un bono te va a pagar 20% en dólares, pero vos lo compraste y ves que estás en rojo, ves que sube y baja todos los días, que lo ves en pesos, que lo ves en dólares, no entendés y querés saber cómo funcionan todos estos bonos argentinos, AL30, GD30, GD35, AE38 o el que sea. Entonces estás en el video indicado para entender por qué esta va a ser la guía completa y definitiva para que entiendas cómo funcionan los bonos argentinos, si te convienen y qué es lo que tenés que pensar antes de invertir en ellos. Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados. Si te gustan todos estos temas, suscríbete y activa la campanita, así no te perdés de nada, que subo videos permanentemente y seguramente te van a servir un montón si estás empezando o si ya tenés tiempo en la bolsa pero querés seguir aprendiendo. También te invito a sumarte al canal de WhatsApp, a mi Instagram, todo lo tenés en la descripción de este video, todo súper completo, así que bueno, lo que vos quieras lo vas a encontrar ahí en la descripción. Lo primero que tenés que saber antes que nada es que existen dos momentos en lo que es un bono o cualquier instrumento, pero bueno, acá vamos a hablar de los bonos. El primer momento es lo que se llama mercado primario o emisión. Es cuando nace el bono, es como cuando se crea. En ese momento se comparten las condiciones de la emisión, hay inversores que deciden comprar y un emisor, que en este caso sería el Estado Nacional, el Estado de Argentina, que decide, bueno, voy a pagar esta tasa de interés, voy a pagar capital e intereses en determinados periodos y todo eso se fija en un contrato llamado prospecto, que es lo que te dice cuánto va a pagar en determinados momentos de acuerdo a la cantidad de bonos. Por acá no estamos hablando del precio del bono, porque eso viene después. Entonces, todo eso hace que sea un instrumento de renta fija que se fija justamente en un contrato cuándo se va a pagar y todas las condiciones, que es lo que normalmente se hace referencia. Ahora, después viene un segundo momento que es el mercado secundario, que viene desde el momento en el que se emite, que se crea ese bono, que nace, hasta que va venciendo, hasta que llega la fecha de vencimiento, por ejemplo en el AL30, hasta julio del año 2030. En el mercado secundario es donde vos comprás y vendés ese bono, no se lo estás comprando al Estado Nacional, sino que se lo estás comprando a otro inversor que en su momento se lo compró al Estado Nacional y que bueno, en ese momento lo está queriendo vender y así en el momento en el que vos lo vendés, se lo vendés a alguien que lo quiere comprar. Pero en realidad en todo ese proceso no interviene el Estado, salvo que bueno, el Estado efectivamente puede comprar y vender bonos, pero no es el concepto de lo que es la emisión primaria. Así que en lo que es el mercado secundario, todo lo que dice el contrato permanece fijo, o sea, todo eso no varía. Lo que va a variar únicamente es el precio. Entonces, suponete que el bono inicialmente tenía un valor de 100 y te pagaba una tasa de interés del 1%, si vos después podés comprar ese bono a $50 en vez de 100, entonces lo que te va a pagar de interés va a ser ese mismo 1%, pero sobre 100, no sobre 50, y vos vas a cobrar ese 1% de 100 más 100, pero vos pagaste 50. Así que bueno, ahí va un poco la diferencia. Igual vamos a ver un poco más en detalle cómo funcionan algunos bonos, en particular esta diferencia entre emisión primaria y mercado secundario. Ahora, imagínate que yo te digo que hay dos bonos distintos, que un bono es como una deuda, vos le estás prestando a un Estado nacional en este caso, y uno es de Argentina y otro es de Estados Unidos. Vos probablemente prefieras el de Estados Unidos, porque bueno, es más probable que te pague la deuda, que cumpla. Recordá que Argentina no ha pagado sus deudas muchas veces en la historia. Ahora, imagínate que encima yo te digo que la tasa de interés del bono argentino es 0,75 y que la tasa de interés del bono de Estados Unidos es 3,75, o sea, varias veces más que el de Argentina. Con más razón vas a elegir el de Estados Unidos. Pero, siempre hay un pero, bueno, lo que pasa es que el precio de mercado va a ser distinto y eso es lo que vamos a ir a ver ahora. Vamos a ver entonces por qué alguien elegiría comprar un bono argentino, ¿no? Acá lo que tenés es, lo naranja es el precio, esto es lo que va variando día a día. Y lo verde es lo que ya está fijo, lo que te decía que se define en el momento de la emisión primaria. Este bono es el bono argentino que vence en 2030 y yo acá busqué un bono de Estados Unidos con una fecha similar que vence en 2030 también, en 30 de junio de 2030 y el de Argentina vence el 9 de julio de 2030, o sea, prácticamente le falta el mismo tiempo para que venza. El interés es lo que te decía, el de Argentina rinde esto de interés, que es un 0,75 de interés, y el de Estados Unidos es un interés del 3,75.
Ahora, la principal diferencia por la que uno elegiría el bono de Argentina en vez del de Estados Unidos es esto de acá, el precio. Por 100 bonos de Argentina yo pago 59,46 y por de Estados Unidos pago 100,89. Entonces, de ahí, esto es el flujo de pago, lo que va a pagar en total. No importa por ahí, a vos tanto no te va a importar qué es interés y qué es amortización, pero lo que te va pagando es esto cada 6 meses. El de Estados Unidos paga en fechas relativamente similares y te paga bastante menos, obviamente, cada 6 meses. Entonces, en definitiva, con el bono argentino vos vas a estar cobrando todo esto de acá, que suma 99 aproximadamente, pagando 60 o menos de 60. Y el de Estados Unidos cobras 122, pero pagando 100. Y encima la mayor parte la cobras recién en 2030, porque así funcionan los bonos en general en Estados Unidos. ¿Eso qué significa en términos más técnicos? Una tasa interna de retorno, que es lo que nos permite por ahí comparar, del 20% en el bono argentino y del 3,8% en el de Estados Unidos. Pero no me quiero poner muy técnico y en lo que es el rendimiento anual, digamos, si vos lo compras hoy, cuánto vas a cobrar año a año, que es la suma de esto, por ejemplo, el año que viene, vos estarías cobrando 28% prácticamente año a año con el bono argentino, que es esto, la suma de lo que cobras el año que viene, dividido el precio. Entonces, eso significa que en total, cada $1.000 que vos ponés, vos vas a estar recibiendo de acá a 2030 1.668 y encima con el agregado de que vas recibiendo bastante antes de que llegue 2030. En el de Estados Unidos recibís la mayor parte recién en el vencimiento y esos $1.000 se van a convertir en 1.214 y es un rendimiento anual del 3,72%. Entonces, bueno, ahí ves que por eso alguien puede elegir un bono de Argentina versus un bono de Estados Unidos. Ahora, vos decís, si es renta fija, ¿por qué se varía el precio todo el tiempo? ¿Por qué sube y baja? Bueno, la realidad es que no hay forma de saber cuándo va a subir o cuándo va a bajar, se puede ir haciendo análisis, pero hay muchas condiciones de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Por ejemplo, en un bono argentino puede afectar si en Estados Unidos sube o baja la tasa de interés. En el caso de que baje, pasa a ser más atractivo un bono de Argentina porque, bueno, el bono libre de riesgo, que es el de Estados Unidos, te paga menos. Por ejemplo, también puede afectar cómo varían los bonos de otros países emergentes, por ejemplo, que podemos agrupar en el EMB larga. Ese es como un ETF de muchos bonos de países emergentes que también, en general, si suben de precio, también va a subir el de Argentina y viceversa. Y depende de muchas cuestiones macro locales, es decir, si hay confianza en el gobierno, si se cree que van a entrar dólares para que pueda pagarlo. En definitiva, el precio del mercado secundario no lo podés controlar. Lo que sí podés saber es cuánto es lo que te paga de acuerdo al precio en el que vos comprás en ese momento. Si vos te lo quedás hasta el vencimiento, esa es la certeza que tenés, obviamente siempre y cuando se cumplan las condiciones de la emisión inicial. Ahora, vos ves que existen bonos AL30, GD30, pero vencen en la misma fecha de vencimiento y las condiciones de emisión son las mismas. La realidad es que son muy, muy parecidos, tienen una diferencia principal que es la legislación. O sea, todos los bonos tienen una legislación que es a donde los inversores deberían recurrir en caso de que no se pague ese bono para hacer juicio o para hacer un nuevo acuerdo. Entonces, existe la legislación argentina y la legislación de Estados Unidos, que es lo que principalmente se maneja en estos bonos. Los AL van a tener legislación de Argentina, entonces el inversor lo percibe un poco menos seguro que el que tiene legislación de Nueva York, de Estados Unidos, que es el GD. Entonces la principal diferencia es eso. Vas a ver que existe AL30, GD30, AL35, GD35, AE38, que bueno, ahí se llama AE y no AL, porque en lugar de vencer en julio, como los AL, vence en enero, pero en esencia es ley local, GD30, y así con todos, pero la principal diferencia es esa. Después la fecha de vencimiento y lo que va pagando es obviamente lo mismo en GD30 versus AL30. Lo que sí va a cambiar obviamente es el precio. Lo siguiente que vamos a ver es la diferencia entre un bono corto y un bono largo. La realidad es que ninguno de estos bonos argentinos son cortos, pero bueno, algunos son más cortos que otros. Por ejemplo, el GD30 versus el GD35. El GD30 es muy parecido al AL30 que vimos antes. Después vamos a ver por ahí un poco más de la diferencia, pero es muy parecido. Y te va pagando entonces un flujo bastante parejo todos los años. Mientras que el GD30, la realidad es que
empieza a pagar recién lo que es amortización, o sea, lo que técnicamente sería la devolución del capital, a partir de 2031, con lo cual lo que paga hasta esa fecha es bastante poco. Obviamente, también eso significa que el precio del GD35 es menor que el precio del GD30 por 100 bonos que vos podés comprar. La fecha en la que va pagando sí es la misma. Obviamente el GD30 vence en 2030 y el GD35 en 2035. A ver, lo que es la tasa interna de retorno, que es una tasa que se puede usar para comparar, es mayor la del GD30, es 19,32%, mientras que la del GD35 en total es 15,61%, también por un tema de que como va a pagar mucho más tarde, entonces bueno, vale un poco menos. Pero lo que es el rendimiento anual, que por ahí es lo que vimos antes, que es una tasa más directa, es decir, lo que yo cobro a partir del año que viene respecto a lo que pago hoy, es 27% del GD30 y solamente 7,9%, casi 8% en el GD35. Entonces, obviamente, significa que es más atractivo el GD30. Ahora, lo que tiene esto es que si vos comprás el GD35 y no se paga el capital, pero sí se pagan los intereses, por ejemplo, entonces, bueno, tenés un poco más de riesgo en el GD30 porque encima estás pagando lo que en teoría vale 100, en uno lo estás pagando a 61 y en otro a 51. Entonces, tenés más para perder, por decirlo de alguna manera, en el GD30 que en el GD35, aunque también tenés más para ganar. Por eso, normalmente los bonos 30 y 29 son un poco más riesgosos que los bonos 35 o 41, por ejemplo. Acá entonces hay una clave que es la principal. Lo único que va variando es el precio. Entonces, de acuerdo al momento en el que vos veas el video, vos podés descargar esta planilla que es totalmente gratuita y la tenés en la descripción del video. De paso, ya que vas abajo, podés suscribirte y dejar un like que ayuda un montón a que sigamos creciendo y creando contenido. Y entonces vos vas a ir adecuando el precio de acuerdo al momento en el que vos veas el video para ver cuál es el rendimiento. Porque mientras más bajo es el precio, en definitiva termina siendo mejor por el rendimiento potencial que vos podés tener y mientras más alto es el precio, menor es el rendimiento. Aunque en la otra cara de esa moneda, lo que significa es que mientras más alto es el precio, más confianza hay en que se va a pagar, en que se va a cumplir ese bono. Entonces, bueno, es menos riesgoso en ese sentido comprar el bono en ese momento. Bonos argentinos entonces hay que vencen en 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046. Versión local y extranjera hay en todos, menos en el 46, que solo hay versión extranjera. Igualmente, no son todos exactamente iguales. Acá vamos a ver, por ejemplo, la comparación entre dos bonos que son de más largo plazo, que son el 38 y el 46. Sí, siempre la fecha en la que van pagando es la misma, enero y julio, pero el GD46 tiene como, lo que vas a ver es que en el total de lo que pagan es un poco más regular, es decir, te va pagando $4 y un poquito prácticamente cada 6 meses. Eso es como más regular, obviamente va bajando lo que paga porque ya te va devolviendo parte, pero en cambio el AE38 lo que sí se caracteriza es que tiene un interés, una tasa de interés que es un poco mayor, que es del 2,5% cada 6 meses, o sea, en realidad anual es 5%, y el otro es un poco menor la tasa de interés. Este lo que tiene es que, bueno, a partir de 2027 tiene un flujo de pago bastante importante, bastante interesante, pero bueno, acá tenés un poco más de cómo funcionan estos otros bonos. La tasa interna de retorno del 2038 es del 16,2% en este momento y la del 46 es del 15,3%. Pero por eso yo te invito a que vos vengas acá, vayas al link que está en la descripción, de paso te podés suscribir, podés dejar un like y un comentario y pones acá donde dice file o archivo, make a copy acá y vos ahí te vas a poder descargar la planilla. ¿Por qué? Porque todo esto, todo lo que está en verde no varía, esto en cualquiera de los bonos que fuimos viendo, pero esto de acá sí, el precio sí va a variar, así que eso lo tenés que acomodar vos. Yo siempre pongo los precios en dólares, así que acá en realidad tendrías que ver el precio del AE38D. Acá entonces viene la conclusión de todo esto, la clave para decidir comprar o no comprar. Acá tenés que decidir vos. ¿Vos pensás que Milei, que el gobierno va a llegar a un acuerdo con el FMI? Probablemente esto pueda ser en febrero de 2025, que se va a liberar el cepo, entonces van a entrar fondos que van a querer invertir en Argentina, que todo se va a ir acomodando, que van a entrar dólares, que no va a haber una crisis en Argentina en los próximos meses.
que todo se va a ir enderezando, por decirlo de alguna manera, entonces es una oportunidad de compra de estos bonos, porque no pueden seguir en estos precios por mucho más tiempo, porque vos pensás que el AL30, como veíamos, paga más de $16 por año desde el año que viene. Entonces es un montón, una ganancia muy, muy alta para el que lo compra. En la medida que eso se vaya pagando, es una ganancia extraordinaria. Ahora, si vos creés que no, que esos bonos se van a reestructurar, que no se van a cumplir con las condiciones y que eso va a ir a un canje, que no te lo van a pagar y que vas a tener que esperar que te den otro bono y que te lo paguen más adelante, que no va a haber un acuerdo con el FMI, entonces en ese caso no te va a convenir comprar estos bonos porque pueden bajar de precio. Si bien están a descuento, han estado mucho más barato que lo que están ahora. Así que bueno, esa es tu decisión que vos tenés que hacer para decidir si sí comprar o si no comprar. Te hablé un poco de la diferencia que hay entre GD30 y AL30, así que te dejo un video bien detalle, así entendés toda la diferencia por acá, y por acá te dejo un video de los bonos de Estados Unidos, cómo se pueden comprar desde Argentina si no querés correr el riesgo de los bonos argentinos. Así que eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima.